Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y de la hora en que en este momento me estén o nos estén sintonizando. Saludos cordiales. Gracias por acompañarnos en esta hora, los que se conecten en este momento o los que posteriormente lo vayan a hacer al reproducir este video que vamos a grabar o que estamos grabando en este momento. El tema que voy a conversar o compartir con ustedes en los próximos minutos, necesito, y para eso les invito, que lean o vean una serie de enlaces que vamos a colocar en la parte de los comentarios, en la parte de abajo que aparecerá de este video. Son unos videos y son un artículo de opinión y unos videos que van a servir como complemento, aclaración o ampliación del tema que en este momento vamos a compartir. Es importante que así sea para que quede bien claro o bien ampliado lo que estamos diciendo o vamos a decir en esta hora. Es un tema que indudablemente para muchas personas no les va a llamar la atención, es cierto. Para otros sí les va a llamar la atención, pero indudablemente estarán aquellos que por razones muy particulares, sui generis, no van a poder comprenderlo o no lo van a manejar de la mejor manera, o simplemente tendrán otras opiniones. Ya que vamos a hablar un poco acerca del asunto religioso, del fenómeno religioso, en términos bastante generales, pero trataremos al final de ir aterrizando hacia lo que realmente importa, hacia lo que realmente es relevante y trascendente. Quisiera tener dos lecturas de la Biblia y sobre la base de estas lecturas y sobre otras consideraciones, pues hacer una reflexión, tratando de que sea lo más breve posible. La primera lectura la tenemos en la epístola o libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27. Nos dice este pasaje de la siguiente manera: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La otra lectura la tenemos o la vamos a hacer o tener en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 21, que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto fue Juan capítulo 3, Evangelio según Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Y también está, que leímos ya hace un momento, Santiago capítulo 1, versículos del 26 al 27. El éxito de este mensaje en cuanto a nuestra exposición, explicación, entendimiento, comprensión de todos, tanto mía como de todos, va a depender que tomemos el tiempo solo para leer estos pasajes que acabo de leer, reitero, valga la redundancia, y que acabo de compartir, para que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, lo medite. Lo más importante de la comprensión de la palabra de Dios no es escuchar las opiniones de un montón de maestros y predicadores, porque eso es lo que mucha gente hace, escuchar la opinión de otros, sino en que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tome el tiempo de verdad, con conciencia, con paciencia, con determinación. Tome el tiempo para leer y estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y por supuesto, cualquiera otros libros bíblicos, cristianos, teológicos, de sana doctrina, que les ayuden a entender un poco más lo que se está leyendo. En este tiempo, por supuesto, el tiempo de la pandemia, ha acelerado o ha aumentado o ha disparado muchas cosas. Pero el acceso a las redes sociales y a los medios de comunicación social, la afinidad de muchas personas por esto no es algo nuevo. Quizás, reitero, se ha disparado en estos tiempos, pero en realidad no es algo nuevo. Y más cuando se trata de temas religiosos, temas cristianos, temas bíblicos. Las personas son muy asiduas a estar queriendo o ver o escuchar los mensajes que otros les tienen que decir. Cuando lo más importante y lo más relevante y lo más hermoso sería que cada persona hiciera de su hogar, hiciera de su casa, hiciera de su aposento, ese lugar donde Dios, a través de su Espíritu Santo, les quiere hablar. Porque realmente la fuente principal de información, por lo menos para los cristianos y para cualquier persona, acerca de la palabra de Dios, está en la Biblia. Y simplemente nos toca leerla una, dos y muchas veces y orar y hacerlo con fe, para que así nosotros podamos escuchar plenamente
la voz de Dios. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que dicen que dice la Biblia. Y muchas personas, lamentablemente, están metidas en lo que dicen que dice la Biblia y no directamente en lo que dice la Biblia. Lo más importante es que usted, querido amigo, precioso amigo, amiga, hermano, hermana, usted directamente pueda tener esa experiencia, depender directamente de la Biblia, depender directamente del Espíritu de Dios, directamente depender de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba pensando, y esto que voy a decir ahora no es de este momento, siempre lo he pensado, siempre lo he reflexionado y siempre lo he dicho. Las personas piensan que la religión es lo más importante. Pero la religión no es más ni menos que la expresión de lo que la gente ha entendido. Y debo decir que muchas personas han entendido mal. Muchos piensan que la religión es el camino a Dios. No, la religión es simplemente lo que la gente entiende acerca de Dios. Y no solamente lo digo desde la perspectiva del cristianismo, también lo digo desde la perspectiva de otras religiones. Las personas tienen una comprensión acerca de lo que entienden que es Dios. Y esto nace a partir de sus costumbres, tradiciones, posturas confesionales, reglas, cosmovisiones, paradigmas, en fin, que lo llevan a la práctica. Y piensan que ese conjunto de creencias o ese conjunto de prácticas es lo que Dios aprueba. Y piensan que ese conjunto de cosas los acerca más a Dios. Que si cumplen con tal o cual rito, que si van a tal o cual lugar, si participan de tal o cual evento, si hacen todo lo que les mandan en sus iglesias, en sus templos, en sus religiones, y piensan que eso es agradable a Dios. Pero acabamos de leer Santiago 1, 26 al 27 y Juan capítulo 3 del 1 al 21. Solo son algunos pasajes ciertamente que nos hablan acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque ciertamente la voluntad de Dios es algo que nosotros podemos conocer, pero en la Biblia, leyéndola, estudiándola, poniéndola en práctica, teniéndola ciertamente como la palabra de Dios, la regla de fe y norma de conducta por excelencia. Gracias a Dios por todos los maestros, por todos los predicadores, pastores, sacerdotes, obispos, en fin, que se dedican tiempo completo a esto, es cierto. Pero lo más relevante, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, es que usted y solo usted tenga un encuentro personal con el Señor. Y ese encuentro es para todos por igual. Sea usted cristiano ya o no lo sea, es algo que usted tiene que desarrollar todos los días en su individualidad. Desarrollar el hábito por la lectura y la meditación, la oración con Dios, lectura y meditación de la palabra. Es algo que usted puede descubrir diariamente. No estoy haciendo un llamado a la rebeldía, por supuesto que no, ni a la insubordinación, pero la relación directa, principal y primaria es de usted con Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Aquí en Juan 3 vemos, por decirlo de alguna manera, a un líder religioso. Dice la Biblia que era un principal entre los judíos. Era un erudito, era un religioso, un hombre con conocimientos. Pero descubrió algo en Jesús. Algo que hacía a Jesús alguien distinto. Jesús vino a romper el molde de la religión.
De hecho, Jesús llegó a la tierra y el mundo estaba copado, colmado de religiones. No era necesaria una religión más. Por ende, Jesucristo no vino a fundar una nueva religión. Qué lamentable es que muchos y miles y millones de cristianos han convertido el evangelio en un asunto religioso. Sin embargo, Jesucristo no vino a fundar una nueva religión, sino vino a darle salvación, vida eterna, esperanza a los seres humanos. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo por medio de Él tenemos entrada al reino de los cielos. No existe ningún otro mediador entre Dios y los hombres. El único autorizado por Dios para fungir como mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nadie más que Él. Pero muchas personas eso no lo entienden, sino que dependen de un conjunto inmenso, interminable, de creencias, prácticas, tradiciones. Muchas personas no ponen a Jesús como lo más importante, sino que ponen como importante a los hombres, a las tradiciones. Muchas personas no son capaces de tener un momento a solas con Dios para tener una experiencia con Dios, sino que tienen que depender de que otros hombres le digan lo que tienen que hacer, como si los otros hombres fueran mejores que ellos. Y la Biblia es clara al decirnos que todos, sin excepción, todos, y nadie queda por fuera humanamente hablando, somos pecadores. Todos somos pecadores. Y el único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas en cuanto a dejar de ser pecadores o en cuanto a ser transformados, redimidos, liberados y salvados es Jesucristo de Nazaret. Hace unos días atrás estábamos recordando la Semana Santa, lo que se conoce como Semana Santa, siendo dos eventos trascendentales, la muerte de Cristo y su resurrección. La muerte de Cristo para salvarnos del pecado, la resurrección de Cristo para validar o confirmar nuestra fe, de que Jesucristo es el verdadero y único Dios, el único camino al cielo. No importa lo que digan el resto de las religiones o el resto de las creencias, el único camino al cielo se llama Jesucristo. Bueno, volviendo a esto de Nicodemo, este hombre religioso, gran conocedor de las tradiciones y su religión de su momento, muy estructurada, por cierto. El judaísmo, en ese entonces como ahora, con todas sus derivaciones o ramificaciones, una religión muy estructurada. Pero no es la única religión que estuvo en ese entonces y ahora estructurada. Muchas otras están estructuradas. Y le han sacado lo más importante. Le han sacado lo más importante. Y lo más importante es la fe. ¿La fe en quién? En Dios. ¿La fe en quién? Jesucristo. Eso es lo más importante. Eso es lo que más cuenta, es lo único que cuenta. No ritos, no tradiciones, no explicaciones, a veces hasta jalada de los cabellos o sacadas de contexto. Muchas de esas explicaciones para darle a la gente algún tipo de tranquilidad emocional. Sin embargo, el mensaje que Jesucristo le dice a este gran religioso, a este Nicodemo, como se lo dice a cualquier religioso, aún en el presente, es necesario nacer de nuevo. Reitero, lea los pasajes que le compartí, Juan capítulo 3, Santiago 1, 26, 27. Tenga usted un tiempo para leer. Mire, los efectos de esta pandemia han hecho que gran parte de las personas hagamos una pausa en el camino. Porque muchos hemos llevado una vida acelerada, muy acelerada. Y entre las cosas que hemos tenido o tenemos que corregir es la falta de pasar un tiempo con Dios. Un tiempo de calidad con Dios. Que tiene que ver con nuestras oraciones, con las cosas que estamos haciendo, con las cosas que estamos leyendo. Reitero, la religión no salva.
los ritos, las tradiciones no salvan. Pueden ser muy bonitas, nos pueden sacar un par de lágrimas, pero eso no nos da salvación. El único que nos da salvación se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Y poner la fe en Él. Creerle a Él como Salvador y confesarle como Señor. Yo puedo entender que este tipo de mensajes, como lo dije al principio, para unas personas no es importante, tal vez porque sean ateos, agnósticos o liberales. Para otros tal vez va a ser contradictorio porque están aferrados a sus costumbres y sus tradiciones. Como en una ocasión una persona me dijo a mí, tal vez lo que tú me dices es verdad, o seguramente es la verdad, pero yo tengo mi tradición, mi creencia, mi religión, la cual he recibido de mis padres, ancestros y demás. Y tal vez mi religión sea mentira. Tal vez mi religión sea un engaño, me lo dijo esta persona hace muchos años. Pero es mi religión. Sin embargo, en este pasaje de Juan estamos viendo un momento de decisión en que tenemos que sopesar las cosas. En que tenemos que revisar las cosas. No es verdad que tenemos que aferrarnos a costumbres y tradiciones. No es verdad. Porque Jesucristo no vino a establecer una religión. El Evangelio, como dice la Biblia, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la salvación mía y la salvación tuya y la salvación de todos no depende de mi religión, no depende de si guardo o practico ritos o tradiciones, no depende de si sigo al pie de la letra lo que digan los diferentes líderes religiosos, ni lo que hagan, sino depende de mi fe en Cristo. Eso fue lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a este líder religioso principal de los sacerdotes en Israel. Creer en Él. Creer en Él. Y mire en el versículo 16, el versículo que se dice que es el resumen del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, el elemento de creer, el elemento de la fe es relevante. Las tradiciones, reitero, las costumbres, por más bonitas que sean, no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a ofrecer. Él se vino a ofrecer a Él mismo. Él no vino a ofrecer más nada. De hecho, si usted toma el tiempo para analizar y estudiar a Cristo, mire cuáles fueron las características de Cristo. Un carpintero, un artesano, fue criticado por muchos en ese entonces, y usted lo puede leer o investigar en el Talmud de los judíos. Fue ultrajado, ofendido, humillado. Dijeron cuantas barbaridades y obscenidades pudieron contra él. Jesús, ¿dónde nació? No nació en un gran palacio. No nació en un hospital 1000 estrellas. Jesús nació en un establo. ¿Y sabe lo que es un establo? Un lugar donde hay animales. Animales. En medio de animales nació Jesucristo. ¿Y dónde durmió? ¿En una cama con las últimas tecnologías? No. Sus primeros minutos u horas fueron en un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? Es un objeto utilizado para que los animales beban agua y coman. Ahí fue donde durmió nuestro Señor Jesucristo. Pero vivió como refugiado, vivió como pobre. Y Él dijo de sí mismo, Jesús dijo de Él mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vivió como pobre, estuvo entre los pobres, entre los marginados, entre los desprestigiados. Entre ellos estuvo Jesús. Pero ¿qué ha pasado después, casi 2000 años después? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos construido en torno a Jesús? La religión y las tradiciones que tanto defendemos, ¿realmente se ajustan a Jesús?
¿Se ajustan a lo que Él enseñó? ¿Vivimos de acuerdo a su voluntad? Tal vez porque no leemos la Biblia, tal vez porque no estudiamos, tal vez porque no nos importan las cosas. Por esa razón pasamos y consideramos que es correcto todas las cosas que practicamos, las cosas que hacen y nos mandan a hacer. Y ya con eso creemos que estamos bien con Dios. Es un gran engaño, una gran mentira. Nadie va al cielo por tener religión. Nadie va al cielo por guardar ritos. La salvación es un acto que recibimos por la gracia de Dios. El justo por la fe vivirá. Pero por supuesto, para ser receptores de esa salvación, hay que creer en Jesucristo. Ahora, no soy yo el que te va a convencer. No soy yo. Yo soy un simple vocero de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia. Eres tú a través de la lectura de la Biblia. Es usted a través de la búsqueda de Dios. Es usted a través de la oración. Es usted a través de su relación con Dios que podrá descubrir esto. Y usted va a tener solamente dos caminos posibles. Uno de ellos será entender las cosas como Dios las dice, y por esa razón lograr obtener de parte de Dios esa salvación. O usted decide seguir el otro camino. Solo hay dos caminos: el camino que conduce a la vida eterna, que es estrecho y angosto, y el camino que conduce a la perdición, que es amplio, donde muchos están andando aún sin darse cuenta. Yo felicito todas las iniciativas de todas las religiones que están haciendo a través de las redes sociales. Muchas de ellas ciertamente con el fin de estimular y motivar a las personas para que sigan creyendo en Dios. Y muchos otros tipos de prácticas que hay por ahí. Pero debo decir que muchas de ellas no tienen base bíblica. Muchas de ellas no están con fundamento en la palabra de Dios. Bueno, cada cual decide en qué cree. Lo que estamos diciendo en esta mañana es cuál es la forma correcta de creer, y por medio de esa forma obtener la salvación. Ya usted decide. Esto no es para debatir, alegar, cuestionar, discutir, vociferar, insultar, porque lamentablemente muchas personas cuando se tocan estos temas lo que hacen es ponerse disgustadas. Ese no es el objetivo. El objetivo es uno solo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Juan 3:16. Y voy a leer otros versículos que ya los acabo de leer hace un momento. Dios no envió, el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje. Y ciertamente cada persona tendrá la necesidad de revisarse, tanto cristianos como no cristianos. Si hay una clave fundamental que todos los cristianos tenemos que revisarnos, es si hemos nacido de nuevo. Tener una creencia no es suficiente. Seguir a nuestros líderes religiosos por las redes sociales o por cualquier otro contexto no es suficiente. Guardar costumbres y tradiciones no es suficiente. Es nacer de nuevo. Ese es un imperativo de Dios para nuestras vidas. Nacer de nuevo. La pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? ¿No te he preguntado si cumples ritos?
No te he preguntado si guardas tradiciones. No te he preguntado si vas a distintos lugares, te vistes de tal o cual ropa, de tal o cual color, te pones tal o cual objeto en tu cuerpo, haces tal o cual movimiento con tus manos sobre tu cara, sobre tu pecho. No te he dicho eso. Te he preguntado, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Eso fue lo que habló el maestro de maestros con este líder religioso Nicodemo, que habló Jesucristo con Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Eso es una invitación que yo te hago a ti y le hago a todos y me la hago a mí mismo, porque todos los días tenemos que revisarnos de cómo andamos, qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos practicando. Todos los días tenemos que revisarnos. Todos los días pecamos, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Pero no quedarnos en el pedir perdón, sino arrepentirnos. Y arrepentirnos significa cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir. Te invito nuevamente a que leas los pasajes que te he compartido, especialmente Juan capítulo 3. Y que Dios te guíe en esta búsqueda y descubrimiento. Gracias por acompañarnos en esta hora. Saludos a los que se han sintonizado, que nos han sintonizado en este momento. Sin embargo, esto se va a quedar grabado y podrá ser reproducido por las diferentes personas. Y espero que sea de gran bendición. Como un día para mí fue de gran bendición, en 1985, poder escuchar por primera vez el significado y alcance verdadero del Evangelio de Jesucristo. Solo Cristo basta. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Solo Cristo basta. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Que tengan éxito en este día de hoy y siempre. Muy en particular en este tiempo que nos ha tocado vivir muy difícil. En Dios somos más que vencedores. En Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Y gracias por estar conmigo en esta hora. Saludos cordiales. Tengan toda la libertad de compartir este mensaje a todos sus contactos en todas partes del mundo. Que sé que Dios les está hablando y nos está hablando en esta hora. Muchas gracias y bendiciones. Hasta la próxima.